Evangelio de hoy, lunes 11 de abril de 2022, lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy vemos el verdadero poder que tiene el testimonio en la vida de los demás. Pues al final del Evangelio se dice claramente que a causa del testimonio de Lázaro, a causa de su resurrección, gracias a Jesús, muchas personas dejaban de creer en los fariseos y se iban con Jesús. Este es un ejemplo claro de lo que hace el testimonio de las obras que Jesús ha hecho en vidas de otros con otras personas. Es decir, hay muchas personas que han vivido cosas increíbles con el Maestro, cosas increíbles con el Señor, pero no las cuentan por miedo a que o se vean rechazadas por las personas a quienes se los cuentan, o por pena. Sin embargo, no hay que tener miedo de publicar testimonios, pues como vemos en el Evangelio de hoy, es lo que más convierte a las personas a Jesús, a la verdad y a la vida. Así que si tenemos algún testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida o en la vida de otros, no tengamos miedo de contarlo a los demás. Claro está, si el testimonio no es tuyo, primero pide permiso a la persona de quien es el testimonio. No vaya a ser que esta persona no quiera contarlo y al momento en que tú lo cuentes, él se vuelva por el mal camino, llenándose de rencor hacia ti. Es mejor tener el consentimiento del otro para poder publicar los milagros que Jesús ha hecho en el otro. Sin embargo, si aquel otro no quiere publicarlo, hay que respetar su individualidad y su libre albedrío. Ya Jesús tocará el corazón de esa persona para que lo cuente en otro momento. Sin embargo, primero está el respeto hacia el otro y su intimidad. Eso se llama la virtud de la prudencia, y hay que ser muy prudentes con las cosas del otro, y no ir contando por ahí y por allá todo lo que el otro ha vivido sin su consentimiento. Otra cosa que hay que meditar del Evangelio de hoy es la avaricia de Judas, el cual al ver cómo María ungía los pies del Señor con un perfume que era muy caro, se indignó diciendo que era mucho mejor venderlo y darlo a los pobres, pero él no lo hacía con la intención de dárselo a los pobres, sino para guardárselos para sí mismo. Y por supuesto que el Señor sabía esto. Jesús sabía muy bien aquella avaricia que había en el corazón de Judas, pero no le respondió reprochándole a él sobre ella, sino que le dijo de otra manera que era mejor gastar ese perfume en él que en los pobres, pues los pobres siempre van a estar y siempre habrá gente necesitada en el mundo. Sin embargo, a Jesús lo tendrán por muy poco tiempo. Otra vez María ha escogido la mejor parte. Y así como ella escogió la mejor parte, nosotros también debemos escoger a Jesús en nuestra vida, pues será la mejor parte de ella. Les aseguro que la mejor parte de su vida será aquella en la que están unidos a Cristo. Y muchas veces elegimos otras cosas en vez de a Jesús. Y a mí personalmente me ha pasado muchas veces. De hecho, me pasó hace nada, que estaba en medio de una partida de un videojuego jugando con unos compañeros. Me invitaron a rezar
Y teniendo mi mente en el juego y en la diversión con mis compañeros, dije no. Y no me daba cuenta que estaba escogiendo primero el videojuego antes que a Jesús. No me di cuenta que estaba negando a Jesús 3 veces antes de que cantara un gallo como Pedro. No me di cuenta que estaba traicionando a Jesús como Judas lo hizo al momento en que entregaba a Jesús. Y sé que suena extremo, pero así fue. Pues elegí primero el juego con el pretexto de que me penalizaban si no seguía jugando o terminaba la partida. Una penalización de unos días de no poder jugar el videojuego. Y fue ahí cuando me di cuenta que hice lo mismo que Pedro. Por miedo a que me penalizaran, no elegí a Jesús. Al igual que como Pedro negó a Jesús, por miedo a que lo apresaran y lo lastimaran al igual que Jesús. Y fue ahí cuando me di cuenta que soy débil, pues una penalización no es lo mismo que una crucifixión, y simplemente negué a Jesús por un bobo juego. Y así muchos de nosotros caemos poniendo primero videojuegos, en mi caso, trabajos, estudio, diversión, películas, momentos de placer, antes que a Jesús. Cuando debemos elegirlo a Él primero, a pesar de cualquier vergüenza, penalización o molestia que nos venga después de ello, recordando siempre que todo eso es nada comparado con lo que sufrió Jesús. Amén.